Hola, buenos días. Doctor César, muy buenos días. Buen día a todas y todos los que estamos en esta mañana para poder escuchar al doctor César Fuentes en esta videoconferencia como parte de nuestras actividades post-congreso eh, de salud mental que organiza la Fundación IMSS junto con aliados y estrategas en esta gran actividad académica que se ha desarrollado hace un par de días y continuaremos con estas actividades y bueno, también serán el marco para poderles invitar a la edición 2025. Vamos a dar la bienvenida al doctor César Fuentes. Antes quisiera agregar que es un espacio, ahora en esta ocasión en nuestra videoconferencia se va a transmitir posteriormente en redes sociales, sin embargo se ha hecho a través de Zoom para que podamos tener una mejor interacción y las personas que tengan alguna duda, alguna inquietud posterior a la intervención del doctor César o que él nos haga referencia a poder participar, así lo haremos. Les pedimos por favor también puedan apoyarnos con silenciar sus equipos de tal modo que podamos escuchar perfectamente al doctor César Fuentes. A nombre de Fundación IMSS, la maestra Analía de Fátima García García, directora general de esta fundación, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia, Clozapina, mitos y realidades, como he mencionado, como parte del postcongreso TIMSS de Salud Mental 2024. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Hemos visto que se han conectado de diferentes partes de la República Mexicana, lo cual nos da mucho gusto y también es un honor contar con su participación. Entonces, con ustedes dejo al doctor César Fuentes, quien es médico psiquiatra, adscrito al Departamento de Psiquiatría en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Él desde el 2019, donde se dedica a la evaluación inicial en el manejo mm, conjunto y eventual seguimiento de pacientes hospitalizados en esta unidad médica de alta especialidad, siempre en trabajo colaborativo con otros médicos especialistas. Es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, con especialidad en psiquiatría por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adicionalmente, cursó una especialidad en psiquiatría de enlace de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y una maestría en didáctica de Ciencias de la Salud por la Universidad Anáhuac del Sur. El doctor Fuentes además tiene una práctica privada donde se enfoca un modelo estructurado y sistematizado orientado al diagnóstico inicial y la elaboración de un plan terapéutico personalizado e integrativo para cada paciente. Con ustedes, entonces, dejamos el micrófono y esta gran conferencia al doctor César. Bienvenido, doctor. Un gusto. Nos aceptó. Entonces, también tenemos ya el nombramiento de la Secretaría de Salud y bueno, Listo. Muchas gracias, Saúl. Voy a comenzar entonces con la proyección. Si me pudieras confirmar una vez que ya se pueda visualizar, por favor. Em, Claro que sí, doctor. Yo le aviso. voy. Sí, ya estamos viendo su presentación. Listo. Bueno, bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a hablar el día de hoy de clozapina. Em, Decidí que el título, inicialmente, provisionalmente, llamarlo de los hilos etéreos por lo sutil, lo difícil, aparentemente, después de muchos años,
todavía intangible en cuanto a su utilización y la renuencia pues, que esto confiere a su subutilización a nivel clínico. Em, para este fin, entonces, la justificación es justamente esta, pese a que su reconocimiento se ha expandido en los últimos años. La clozapina continúa siendo segregada, tanto por médicos no psiquiatras como psiquiatras, incluso quienes nos jactamos de conocer la psicofarmacología y los mecanismos intrínsecamente vinculados a este fármaco, a estos fármacos. No es un fármaco con el que nos sintamos seguros o que utilicemos cotidianamente con la confianza con la que usamos otros psicofármacos. De ahí la justificación. Esta cita que elabora, bueno, John Kane, quien, bueno, fue su grupo el responsable de ir movilizando en 1989 la utilización de clozapina en el contexto de esquizofrenia resistente al tratamiento. Me gustó mucho y decidí, bueno, incluirla como puerta de entrada para la plática. Dice, he pasado mi vida haciendo investigaciones clínicas, pero en algún momento te das cuenta de que el verdadero obstáculo es lograr que las personas implementen los hallazgos. Es una lástima que a los pacientes no se les brinde la oportunidad de beneficiarse de algo que podría ser muy útil para ellos. Una cita que en la carta editorial de Lancet Psychiatry de este año, haciendo justamente remembranza del pasado, del presente, el futuro del medicamento, vuelven a tocar. El objetivo general de esta plática es proporcionar a médicos psiquiatras, aunque entiendo que el target es más heterogéneo, y bueno, hay con nosotros médicos psiquiatras, residentes, psicólogos, médicos finalmente fuera del área. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible, pero tratar de posibilitar la adquisición de conocimiento actualizado en el tópico de clozapina que permita y posibilite una adquisición de mejor comprensión en torno al tema. Y luego entonces yo, como maestro en didáctica en ciencias, me gusta mucho estructurar las pláticas con base en niveles cognitivos de comprensión desde lo más conceptual, teórico, que es lo prácticamente memorístico, recordatorio, la descripción, hasta la creación, la integración. Y ya hablamos de niveles cognitivos ya un poquito jerárquicamente más elevados. Luego, entonces, dividiendo esta ponencia en competencias, vamos a orientarlo a ser capaces de describir las características principales de la clozapina, de listar y comparar qué pacientes pueden beneficiarse del uso de clozapina, que sean capaces de implementar las estrategias iniciales de divulgación de clozapina para nuevos pacientes. Bueno, ahí está de pronto mucho del conflicto en cuanto a la subutilización del medicamento, que sean capaces de integrar y estructurar las principales estrategias para mitigar efectos adversos comunes y serios de clozapina, y que sean capaces de recopilar información pues, clara, precisa y útil para su praxis cotidiana ya es una cuestión más fundamentada en la creación de conocimiento. El mapa de contenidos justamente va relacionado con esta jerarquización de competencias. Recordar la farmacología y los mecanismos interaccionales, comprender las indicaciones terapéuticas, lineamientos actuales, aplicar las estrategias de inicio, titulación, analizar y evaluar estrategias terapéuticas de resolución que hago, por grosso modo, y bueno, crear los puntos clave para llevar a casa. Entonces, vamos a comenzar con respecto a la farmacología y mecanismos interaccionales. Recordar que la clozapina es un antipsicótico de segunda generación. Es un antipsicótico que es calificado o descrito como un antagonista serotoninérgico dopaminérgico con antagonismo D2, como lo es propio otros antipsicóticos de esta misma familia y de la familia de primera generación, pero también con este antagonismo 5-HT2A y 5-HT2C y agonismo parcial 5-HT1A, aunque no se queda nada más en eso. Su vida media es aproximadamente, ahí lo puse 12 horas, muchos estudios pueden decir desde 5 hasta 16 horas. Eso es importante porque finalmente también cuando pedimos niveles séricos de clozapina, que lo veremos más adelante, de pronto puede ser sugerible que no
no pasemos de las 12, 16 horas de dejar al paciente sin medicamento. Norclozapina, que es el metabolito activo de clozapina, puede tener una vida media de 20 a 26 horas. Entonces, grosso modo y muy fácil, 12, 24 horas, para no equivocarnos. El metabolismo del medicamento es un medicamento que nos puede dar un poquito de miedo, especialmente porque puede ser metabolizado prácticamente por todas las áreas, por todas las enzimas, sistema P450, pero fundamentalmente y nuevamente en estudios que datan de aproximadamente entre 40, 50, 60% del metabolismo va a ser responsable la enzima CYP1A2, seguida de esta de 2C19, 3A4 y 2D6 en porcentajes más bien variables. Respecto a la biodisponibilidad, en México no hay presentación parenteral, pero bueno, es de 100%, si eso también nos debe de guiar a precisar la ajuste en la dosificación, pero no hay en México. Hay 3 presentaciones, suspensión oral, ODT y oral, que es la que contamos aquí en nuestro país. No hay un impacto con o la administración de comida, y la biodisponibilidad en presentación oral va a ser aproximadamente de un 60%, aproximadamente. Entonces, bueno, el perfil bioquímico de clozapina es, como pueden ver, muy alto, muy amplio más bien, porque prácticamente va a tener una afinidad agonista parcial, antagonista sobre un montón de receptores, prácticamente los que vemos en la imagen central y en la derecha, los ya mencionados, dopaminérgicos y serotoninérgicos, pero también sobre vías glutamatérgicas, histaminérgicas, lo que son muscarínicas, etcétera. Entonces, eso lo vuelve bueno, lo vuelve un alfa-1 adrenérgicas, lo vuelve un medicamento con un perfil bastante complejo. Algunas propiedades que vamos a revisar, con base justamente en afinidades conocidas a ciertos receptores, es la del antagonismo de 2, que se conoce como más bien baja, y que esto posibilita pues un bajo riesgo de así como de otros países en América Latina, y traer la información que les tengo. Perdón, ¿me escuchan? Creo que me apareció el mensaje de que el host me muteó. No sé si me escuchan. Sí, doctor, discúlpame, es que Ya. entró alguien más y entonces silenciamos, pero nos escuchamos mal contigo. Perdóname. Ah, correcto, perdón. Vale, entonces, repito muy brevemente esta slide, lo que estaba comentando, bueno, que hay un antagonismo dopaminérgico, que va a ser más bien baja la afinidad, lo que va a conferir un menor riesgo de probabilidad de efectos secundarios motores. Pero también va a tener un antagonismo, un interplay interesante a nivel antagonismo-agonismo muscarínico, que va, por una parte, hacer la explicación de la responsabilidad de efectos adversos como constipación y otros anticolinérgicos, pero por otra parte también el agonismo sobre receptores M1, AM5, salvo M3, va a explicarnos también la posible inducción de cialorrea paradójica, efecto como paradójico por el antagonismo predominante. Va a tener un agonismo inverso 5-HT2A, lo que va a explicar lo que como psiquiatras pues sabemos que es una de las propiedades de los antipsicóticos de segunda generación, el tira y afloja, el incremento en liberación presináptica dopaminérgica y la disminución sobre vías estratales mesolímbicas de neurotransmisión dopaminérgica, que también, bueno, va a ser explicable, va a ser la explicación del efecto antipsicótico per se. Lo segundo, lo primero, del bajo riesgo parkinsónico adverso motor. El antagonismo alfa-1 adrenérgico nos va a llevar, pues, a un mayor riesgo de hipotensión ortostática, y el antagonismo H1 histaminérgico nos va a llevar a explicar también el componente sedativo y el de la alteración sobre la saciedad, lo que va pues también a posibilitar explicar el riesgo metabólico, el síndrome metabólico relacionado con clozapina. Bien. Respecto al metabolismo, también hay varias interacciones farmacocinéticas que son importantes mencionar y que nos llevan irremediablemente a la necesidad de ajuste en la dosificación. Por una parte, y lo pongo nuevamente subrayo en palabras mayúsculas, sobre CYP1A2, lo más importante, los primeros dos, que son lo que quiero que se lleven principalmente, inhibidores enzimáticos de la enzima CYP1A2 como ciprofloxacino, fluvoxamina, pueden aumentar niveles entre 5 a 10 veces
clozapina, lo cual pues nos lleva al consejo de utilizar 1/3 de la dosis del medicamento. Mientras que inductores enzimáticos, y en este caso, bueno, aparte de barbitúricos, fenobarbital, por ejemplo, no se ocupa mucho, otros que se ocupan más frecuentemente como carbamazepina, omeprazol, fenitoína y el humo de tabaco, van a reducir bueno, van a fungir como inductores enzimáticos, activando la enzima y quemando rápidamente el efecto, disminuyendo los niveles de clozapina en hasta un 50%, para lo cual el consejo es entonces ajustar la dosis, contrariamente, incrementar la dosis, lo cual va a ser problemático cuando estamos con pacientes fumadores, porque bueno, finalmente es esta cuestión de que no es posible hacer una medición 100% precisa, si los pacientes están constantemente fumando, más, menos, van disminuyendo, van variando, entonces eso lo vuelve aún más difícil el poder llevar un monitoreo más estrecho. Inhibidores enzimáticos 2 de 6, como los antidepresivos ISRS, paroxetina, fluoxetina, bupropión, no un ISRS, y duloxetina, que es más moderado, pueden aumentar los niveles de clozapina también. Y hay inhibidores enzimáticos de la CYP3A4, como fluconazol es más bien moderado, itraconazol, por ejemplo, macrólidos, como eritromicina, claritromicina, e inhibidores de proteasa, bueno, que afortunadamente ya son menos frecuentes en su utilización, pueden aumentar también los niveles de clozapina, lo cual también lleva a la necesidad de hacer un monitoreo bueno, que de todas maneras se hace, y un ajuste de dosis si precisa. Bueno, lo que sí es un hecho es que clozapina, y esto es un estudio bueno, de Leusch de 2013, un metaanálisis muy interesante de Lancet, que ya tiene su tiempo, pero que se ha venido replicando en otras poblaciones. Y bueno, básicamente en cuanto a la jerarquía basada en evidencia para hablar de eficacia, la clozapina va a ser superior a todos los demás antipsicóticos. En este estudio, el objetivo primario fue justamente eso, fue evaluar la efectividad del medicamento. Lo cierto es que dentro de los objetivos secundarios también se evaluaron varias cosas. Entre esto, pues reportó menos descontinuación global y no fue causa de efectos extrapiramidales en comparación con placebo. Estamos ahorita en parte positiva, hablando de lo que sí es bueno, pero eso no obvia el hecho de que clozapina pues estuvo dentro de los primeros lugares en términos de riesgo metabólico, es decir, aumento de peso y poco más, en sedación también en primeros lugares. En cuanto a alteraciones sobre QT, prolongación de QT, y alteraciones a nivel de prolactina, pues no se contó con información suficiente para poder meterla dentro del análisis con los otros medicamentos, con los otros antipsicóticos. Pero bueno, en términos puramente de superioridad por efectividad, bueno, eso es indudable. Y entonces, bueno, vamos a pasar a algo un poquito menos complejo y más interesante, que son las indicaciones terapéuticas y los lineamientos actuales. Y vamos a comenzar con lo más importante, la esquizofrenia resistente al tratamiento, de la cual hay una definición o hay definiciones operacionales más bien difusas debido a múltiples propuestas y a la falta de un consenso global, pero que se ha relacionado con variables muy específicas, como una edad más temprana de inicio y una tasa de hombre-mujer más bien parecida. Con respecto a esto, pues el diagnóstico intrahospitalario suele ser más común y va a estar más relacionado a estancias prolongadas intrahospitalarias, y va a haber una tendencia a la polifarmacia. Yo generalmente siempre comento con mis médicos residentes la búsqueda intencionada de variables, porque finalmente es lo que hasta este momento nos ayuda más a poder elicitar un plan terapéutico y una formulación diagnóstica más precisa. Entonces, quedémonos con eso. Son pacientes que suelen tener más variables bueno, de polifarmacia, de riesgo, de afectación cognitiva. El desempeño cognitivo tiende a ser peor en comparación con otros pacientes, lo cual también nos puede hacer pensar a lo mejor en la fisiopatología involucrada precisa de diferentes situaciones, ¿no? 70% de pacientes van a responder al uso de antipsicóticos convencionales, no en contexto de la esquizofrenia resistente a tratamiento.
y 30% pues no lo van a hacer, van a ser calificados como esquizofrenia resistente al tratamiento. Y de estos pacientes incluso va a haber un porcentaje nada despreciable de 20 a 30% que van a ser calificados como ultra resistentes, lo cual complica aún más la cosa. Kane, justamente hablando de él, pues establece algunos criterios modificados bueno, criterios en 1989, modificados en el 2001, para poder hablar de esquizofrenia resistente al tratamiento. Muy grosso modo, y lo que pongo en negritas, mínimo 2 ensayos bien documentados implica que estemos seguros de que la adherencia fue buena, idealmente con apoyo clinimétrico para poder documentarla, de 4 a 6 semanas, 6 semanas, vamos a quedarnos con eso, a una dosis terapéutica equivalentes a clorpromacina. Muchos sabrán que finalmente la equivalencia antipsicótica la hacemos con base en clorpromacina, el antipsicótico de primera generación más conocido, bueno, salvo el haloperidol, ¿no? Eh, Hablar de un funcionamiento de más de 5 años sin un periodo de un buen funcionamiento social o laboral realmente un poquito puede prestarse justamente a la subjetividad, sobre todo cuando hagamos de hacer un monitoreo hacia atrás, porque son pacientes que de pronto pueden estar abandonados, pueden tener puede haber dificultad en cuanto a la red de apoyo, entonces, bueno, sí, ciertamente peca tal vez de ambigüedad, de ahí la importancia de tratar siempre que sea posible de objetivarlo con apoyo clinimétrico y una psicosis persistente con una escala de Brief Psychiatry Reading Symptoms mayor de 45, más de 4 en 2 de los puntajes de síntomas positivos. Grosso modo, entonces, vamos a calificar como esquizofrenia resistente al tratamiento aquella en la cual haya una psicosis persistente sin un periodo de buen funcionamiento y con al menos 2 ensayos clínicos bien documentados de antipsicóticos, de 2 antipsicóticos diferentes, para la redundancia, en un mínimo de 6 semanas a una dosis adecuada, a grandes rasgos. Entonces, dentro de la etiología de la esquizofrenia resistente al tratamiento o ERT, que vamos a mencionar ya así a partir de ahora, la eficacia de la clozapina puede ser atribuida a su rol a este nivel, a disfunción glutamatérgica. En este estudio muy reciente de BMC Psychiatry, se utilizó la prueba de ELISA para medir y comparar niveles séricos de anticuerpos vinculados justamente con glutamato, AMPA, NMDA, Emeglur, Emeglur R5, en pacientes con esquizofrenia resistente a tratamiento tratados con clozapina versus pacientes no tratados con clozapina y los pacientes pues sin esquizofrenia resistente a tratamiento, con evaluación también de la severidad de síntomas clínicos y de la función cognitiva y bueno, se reportaron niveles significativamente más elevados en todos los anticuerpos en pacientes con esquizofrenia resistente al tratamiento no tratados con clozapina en comparación con el resto, lo que puede hablar bueno, del impacto que tiene clozapina sobre la mediación de esta vía, de este rol. Entonces, con todo esto, ¿qué procede, no? Sería la pregunta del millón. Clozapina actualmente es el único fármaco aprobado desde 1989, cumpliendo este año 35 años para esquizofrenia resistente al tratamiento. ¿Por qué la usamos si confiere tantos riesgos y una necesidad de monitoreo tan estrecho? Por eso, punto final. O sea, realmente no hay otro medicamento que sea en términos de efectividad pura, en términos de beneficio para el paciente a nivel cognitivo, a nivel de reducción de polifarmacia, de entrada hospitalaria, más útil que el clozapina. Por eso, en muchas instancias a lo largo del mundo, pues hay estrategias metodológicas estrictas para poder evaluar y mitigar los riesgos asociados a clozapina y en Estados Unidos, pues desde 2015 está esta que se llama REMS, un sistema centralizado para prescriptores y farmacéuticos en la gestión del riesgo del paciente, del cual en este año justamente van a entrar a comenzar a hablar acerca de modificaciones en su regulación a propósito. Y entonces, con esto, la pregunta sería, ¿cuáles variables clínicas pueden apoyarnos a predecir una mayor probabilidad de esquizofrenia resistente al tratamiento? ¿Cómo puedo identificar mejores candidatos o candidatos óptimos para poder yo como clínico considerar la utilización de clozapina? Pacientes que tengan ya fallo a un antipsicótico ya tienen que comenzar a alertar, a generar como cierta alarma. Pacientes que tengan historial familiar, agregación familiar, sobre todo en familiares de primer grado con esquizofrenia, pacientes que hayan comenzado con un inicio de sintomatología a edades más jóvenes, pacientes con un funcionamiento premórbido más bajo,
pacientes que tengan una mayor duración de psicosis no tratada, que eso lo veremos más adelante porque es importante, pacientes con predominancia de síntomas negativos y pacientes con una suma total de 3 ítems basales en la PANSS. Em, a grandes rasgos, que es más o menos lo que hemos venido comentando hasta este momento y algunas cosas que precisaremos a continuación. Sobre esto, es posible, una duda puede ser, ¿es posible potenciar, generar como una estrategia de augmentation sobre otro antipsicótico o incluso terapia electroconvulsiva sobre clozapina? Sí, algunos puntos a precisar es que no hay evidencia de que un antipsicótico sea superior, en específico, sea superior a otro como potenciador de clozapina. Luego, entonces, la elección debe estar basada en la evitación de efectos adversos sinérgicos. Hay que tratar como de, bueno, ok, tal vez clozapina con olanzapina no sea como una muy buena opción porque vamos a multiplicar muy poderosamente el riesgo metabólico o igual clozapina con un medicamento que me pueda también disminuir el umbral epiléptico importantemente a lo mejor y un paciente con una vulnerabilidad neurológica tampoco sea la mejor opción. Pacientes con historia de sensibilidad antagonismo dopaminérgico, bueno, igual también hay que más bien buscar las variables nuevamente, insisto, subrayo la palabra variables individuales de cada medicamento para poder adecuar nuestra acción terapéutica. El tamaño de efecto va a ser bajo, pero vale la pena buscar esa estrategia en caso necesario cuando aún incluso en pacientes resistentes o ultra resistentes no vemos una respuesta. TEC, terapia electroconvulsiva, sí puede ser más efectiva en combinación, perdón, con clozapina en comparación con otros medicamentos y otros agentes no antipsicóticos como la motrigina, topiramato, memantina, es decir, agentes anticrisis o conocidos con este constructo que usamos mucho en salud mental como estabilizadores del estado de ánimo o medicamentos que tienen una participación más sobre la vía glutamatérgica, van a tener una eficacia más limitada o una evidencia más limitada en cuanto a estudios. Y además de la esquizofrenia resistente al tratamiento, ¿qué otras indicaciones tenemos para utilizar clozapina? Varias. Em, Además de psicosis resistente, manía resistente, también psicosis con hipersensibilidad de 2, que ahí se vale la pena mencionar que sobre todo hay otro más medicamento que es la quetiapina, que también utilizamos mucho a nivel intrahospitalario y que puede ser una buena opción para pacientes con esta hipersensibilidad dopaminérgica, pero desafortunadamente el efecto neto básicamente sobre la acción antipsicótica va a ser menor en comparación con clozapina. De ahí que clozapina pues, se prefiere en pacientes con ampliamente sintomáticos. Y en manía resistente, pues bueno, básicamente sí se ha evidenciado que tiene un efecto positivo, sobre todo en fase aguda, en fase de mantenimiento. Bueno, tampoco voy a hablar un poquito más de eso. Contrario a esto, los otros puntos como suicidabilidad, agresividad, psicosis en enfermedad de Parkinson y polidipsia psicógena, sí vale la pena hablar un poquito de esto porque tienen particularidades muy interesantes. Uno de ellos es la polidipsia psicógena o polidipsia primaria, el escenario clínico en donde hay una ingesta excesiva de agua, a menudo en razón de 8 litros día, en la ausencia de alteraciones en la excreción y que comúnmente nos lleva a situaciones de hiponatremia. La ingesta per se no se debe a que el paciente tenga más sed, sino a este distrés psicológico que se piensa puede disminuir con el atracón o el consumo excesivo de agua. Y con respecto a esto, algunas de las terapéuticas basadas en evidencia que han demostrado pues, superioridad es la restricción dirigida de líquidos, la remoción de posibles agentes responsables de hiponatremia y el tratamiento con clozapina, definitivamente. Respecto al suicidio y a la violencia, igual recordar que son dominios separados de trastornos psicóticos, por lo cual no necesariamente van a estar vinculados a procesos inherentemente vinculados a cuadros psicóticos bueno, a procesos psicóticos del pensamiento. Recordar que pacientes con esquizofrenia tienen 9 veces, perdón, más riesgo de muerte por causa no natural que 4.9%, 5% de riesgo existirá a lo largo de la vida en estos pacientes y que representa casi 30%, específicamente me refiero al suicidio, de todas las causas de mortalidad en pacientes con esquizofrenia de reciente diagnóstico. Este estudio, también ya viejito, más de 20 años, pero que fue justamente el responsable de posibilitar la adhesión de clozapina dentro de suicidio o agresión. Es una cohorte prospectiva de 980 pacientes con alto riesgo suicida, con seguimiento a 24 meses, excluyendo pacientes con esquizofrenia resistente al tratamiento, en la cual se evidenció
bueno, lo cual nos ayudó a no generar un sesgo. El impacto de clozapina en riesgo suicida pues sí fue superior y fue independiente a la reducción de los síntomas psicóticos y se tradujo también en los objetivos secundarios, en menos intentos suicidas, en menos hospitalizaciones y en menos necesidad de tratamiento adyuvante luego entonces polifarmacia, el estudio Intercept. Respecto a la violencia, algo muy interesante que estuve revisando justamente cuando estaba haciendo esta revisión y que de pronto puede que tenemos claro en su concepción de manera como muy general, pero no tan claro ya a nivel específico, es que la naturaleza de la violencia pues va a ser diferente y es importante pues explorarlo cuando hablamos de violencia organizada. Actos intencionales en busca de una ganancia, a menudo una ganancia material, económica, eh, punto final, se requiere encarcelamiento, no hay otra situación. Pero en el caso de violencia que va en la que se permea un componente psicótico, por ejemplo, debido a alucinaciones, delirios persistentes que guían esos actos que vemos típicamente en la consulta, las famosas alucinaciones de comando, bueno, y toda la actividad desorganizativa inherente al proceso del pensamiento. En este caso, si el paciente ya está medicado con antipsicótico, la indicación es optimizar el antipsicótico. En el escenario de que haya una resistencia al tratamiento, bueno, se opta por clozapina. Pero lo interesante aquí es que la violencia impulsiva o de naturaleza impulsiva, que ocurre en un 54%, nada despreciable, y que va a corresponder a respuestas inapropiadas a estímulos del mundo real que nos llevan a actos que no se dimensionan consecuencias, puede ser una dimensión sintomática que no va a responder desde el inicio a otros medicamentos antipsicóticos convencionales, de manera que podría guiar o decantar nuestra utilización o toma de decisión hacia clozapina como el agente preferido ya desde el inicio. Entonces, en la enfermedad de Parkinson, muy interesante y es prácticamente algo que yo veo todos los días a nivel institucional. Más común, mucho más común que la esquizofrenia resistente, por mi práctica clínica, bueno, es la psicosis en Parkinson, no hay criterios muy establecidos, la presencia de al menos un mes de sintomatología psicótica en paciente previamente diagnosticado con enfermedad de Parkinson, en quien se han excluido otras patologías, específicamente o más comúnmente delirium. Tomar en cuenta que esto supone un impacto para la vida de la persona y también a la vida de las personas alrededores de la persona, es decir, mayor riesgo de colapso de cuidadores, mayor probabilidad de asilamiento y mayor mortalidad. Tomar en cuenta que la fisiopatología va más bien relacionada a la parte serotoninérgica, la pérdida de neuronas serotoninérgicas en el núcleo dorsal del RAFE por acumulación de los cuerpos de Lewy, responsables, bueno, de esta alfa sinucleinopatía, y una regulación a la alza e hipersensibilidad de receptores 5-HT2A postsinápticos. Más o menos podemos pensar que es la vía por la cual psilocibina, por ejemplo, funciona, ¿no? O es más bien la responsable del efecto psicodélico. Se han hecho muchos ensayos, muchos trials a lo largo de estos últimos años. Y bueno, creo que es importante parar un momento y recordar lo que mencioné al inicio, el bajo riesgo de clozapina en parkinsonismo. Fue el que comenzó como toda esta serie de estudios. Llevó una serie de estudios que inicialmente precisaban el uso de clozapina en rangos de 75, 250 miligramos, que sí conducían a una mejoría, pero también conducían a un empeoramiento motor. Por consecuencia, comenzaron a desarrollarse varios estudios como el Cyclops Trial, que en dosis bajas, iniciando en 6,25 miligramos y titulando hasta 25, 37,5 miligramos, ahí lo redondeé porque eran dosis más 24, 36 punto y algo, resultaban en mayor efectividad versus placebo. Luego entonces varios otros antipsicóticos comenzaron a estudiarse con resultados mayormente pobres, en su mayoría hasta llegar a la pimavanserina, con la cual no contamos en nuestro país, pero que es un fármaco que está aprobado por parte de la FDA para psicosis específicamente en enfermedad de Parkinson, pero bueno, que obviamente costo-beneficio es bastante caro y sigue siendo inaccesible en muchos lugares como nuestro medio. Lo que podemos ver, sin embargo, y que bueno, quiero que se queden también con esa parte, es que la eficacia global sobre síntomas psicóticos, sin un empeoramiento sobre síntomas motores, en los estudios que se han hecho desde inicio con clozapina, pues es evidente que hay una efectividad. En la práctica clínica de pronto tendemos a utilizar quetiapina con más frecuencia, dado lo que comenté, esta baja afinidad dopaminérgica, esta mayormente disponibilidad de medicamento, pero realmente no es un medicamento que haya demostrado efectividad o los resultados más bien han sido mixtos en los últimos años.
A veces es bueno esperar, pero en ocasiones también tiene sus riesgos, y esto lo mencionaba justamente en las primeras slides. Retrasar el inicio de clozapina tras el diagnóstico de esquizofrenia resistente al tratamiento puede generar muchos problemas, particularmente 36% de pacientes en este estudio de Maudsley Foundation, los responsables de las famosas guías de prescriptor de Maudsley, recibieron polifarmacia, 34% recibieron altas dosis de antipsicóticos, que repito y siempre lo comento con mis pacientes, y con mis residentes. Los antipsicóticos no son dulces para estar tomando de pronto de manera arbitraria, uno tras otro, y menos en combinaciones de pronto a veces hasta monstruosas, ¿no? Absurdas. Entonces, bueno, generan efectos secundarios, y creo que es importante tomar en cuenta eso dentro de todo este interplay. Pero lo más importante de todo esto, más allá del impacto metabólico que pueda haber, o el impacto motor o todo lo demás, es que retrasar el inicio de clozapina por más de 3 años, estas imágenes del Clozapine Handbook, eh, que es la Biblia de clozapina, a grandes rasgos de la editorial de Stahl de Cambridge, es que nos va a reducir la respuesta. Subrayo, reducir la respuesta. Pacientes con retraso menor a 2.5, 2.8 años tienen una respuesta de 81.6%, bastante buena. Pacientes que tenían un retraso de más de 2.8 años, lo redondeamos en 3 años, tenían una respuesta de 30.8%, de manera que hubo una disminución bastante significativa, de casi un tercio, ¿no? Entonces, bueno, tomar en cuenta esa parte. Y bueno, vamos a hablar ahora de estrategias de inicio y titulación, que es, como lo mencioné a priori, uno de los como principales miedos en cuanto a la utilización, justamente que lo sabemos que debe haber monitoreo inicial, pero de pronto no estamos tan acostumbrados a utilizar la clozapina, y menos acostumbrados a justamente estar más cercanamente a un screening laboratorial o paraclínico. Entonces, bueno, se vuelve un poquito difícil, ¿no? Entonces, esta imagen, bueno, creo que fundamenta bastante, de manera muy clara, lo que hay que hacer. Basal, semana 1, hay que pedir una biometría hemática, hay que pedir un electrocardiograma, hay que pedir troponinas, PCR, perfil de lípidos y hemoglobina glicada. ¿Por qué? Por todo lo que vamos a hablar a continuación, pero bueno, para poder evaluar que el paciente no tenga una neutropenia benigna, crónica, y bueno, para cuantificar valores netos de neutrófilos, para poder checar a nivel cardiovascular, cómo está el paciente, para poder checar que no haya marcadores inflamatorios elevados, basales, para poder checar metabólicamente cómo está el paciente. Sabemos que es un medicamento que va a impactar también en la parte metabólica. Entonces, de ahí para adelante, el screening para neutropenia debe ser semanal hasta los primeros 6 meses, cada 2 semanas de los 6 a 12 meses, y cada 4 semanas, o sea, cada mes, a partir de los 12 meses. Muy sencillo. A nivel cuantificación de signos vitales, esta debe de ser idóneamente casi todos los días o diariamente durante las primeras 2 semanas, y después puede ser semanal hasta la semana 8. Y ahorita veremos un poquito más de eso. El screening para nefritis intersticial debe utilizarse a través de la medición de creatinina sérica semanal hasta la semana 8, y el screening para miocarditis con la cuantificación de troponinas y PCR semanal hasta la semana 8. ¿De acuerdo? Ahorita vamos un poquito más a fondo con esto. ¿Por qué los signos vitales? Porque además de que son accesibles y no nos cuestan prácticamente nada, nos van a dar mucha información. La temperatura, bueno, va a haber hasta un 20% de incidencia de fiebre benigna primeras semanas de inicio de medicamento. La frecuencia cardíaca, taquicardia, puede ser un efecto adverso común de clozapina, y también puede ser un efecto secundario, paralelo, de rebote, compensatorio a la hipotensión ortostática, que también va vinculada a la ortostasis o a hipovolemia. La presión arterial, bueno, lo antes mencionado, hipotensión ortostática es un efecto adverso común, y se sugiere implementar medidas en aquellos pacientes con quejas como mareo súbito al momento de levantarse. Peso, porque la ganancia ponderal, pues bueno, básicamente va a ser un efecto adverso común de clozapina, de los más comunes, y aunque la obesidad per se no es una contraindicación para usar clozapina, pues es importante tomarlo en cuenta para poder mitigar yugular cualquier impacto con la incorporación de estrategias de cambios en el estilo de vida. Entonces, tan sencillo como estar checando constantemente el peso. Curiosamente, las guías no recomiendan tanto la medición de cintura y otros parámetros, solamente la parte del peso y el MC. Bueno, nada más quedarnos con esa parte. La inflamación asociada a clozapina y el monitoreo, bueno, niveles elevados de
proteína C reactiva y otras citocinas proinflamatorias se han observado en relación con el tratamiento con clozapina, pero la viabilidad actual de medir marcadores específicos en la práctica clínica sigue siendo muy incierta. Por lo tanto, la evidencia actual sí apoya el monitoreo de niveles de PCR durante las primeras 4 a 8 semanas de tratamiento, especialmente para facilitar el screening de miocarditis. Pero, bueno, obviamente se requiere más investigación para establecer umbrales de PCR clínicamente relevantes para poder realizar intervenciones. Justamente en la plática de capítulo CDMX justamente de la semana pasada, de este mes, básicamente se mencionaba justamente el rol de los reactantes de fase aguda, los marcadores como PCR, como BSG, y su rol justamente en las depresiones inmunometabólicas, ¿no? Entonces, bueno, espero que cada vez comencemos a hacer un poquito más de investigación para poder precisar puntos de corte más específicos que puedan guiar la toma de decisión. Pero bueno, solamente cualquier elevación, pues bueno, ya nos va a generar como conflicto o problema. Este es un ejemplo de cómo debe ser la titulación ambulatoria del UNC Center for Excellence in Community Mental Health. No en absoluto se sugiere individualizar, pero hay parámetros sobre los que nos podemos guiar. Tomar en cuenta que titulaciones muy aceleradas posiblemente se van a relacionar al mayor riesgo de miocarditis, de neutropenia y de otras cosas. Entonces, bueno, hay que ir lento, pero tampoco hay que ir tan lento, porque tampoco se aconseja que haya titulaciones hasta tan lentas hacia 6 meses o a 12 meses, porque bueno, finalmente no está demostrado que eso sea útil tampoco para el paciente, ¿no? Tomar en cuenta también que la titulación es importante porque problemas tempranos de tolerabilidad pueden conducir a una descontinuación abrupta del medicamento, entonces bueno, es importante. A pesar del framework sugerido en la izquierda que ya están viendo, en la mañana, en la noche y la dosis total, básicamente columna izquierda, columna derecha o columnas centrales, básicamente AM, PM, básicamente es como la propuesta sugerida de dosificación del medicamento en la mañana y en la noche. A pesar de eso, se puede considerar que la dosis total se dé solamente en la noche y en muchos casos va a ser así, sobre todo en casos donde hay una somnolencia excesiva diurna. Yo siempre comento a mis pacientes, bueno, lo que quiero es que no esté sedado todo el tiempo, quiero que esté funcional, quiero que esté activo. Sin embargo, habrá casos en donde queramos que el paciente esté un poquito más tranquilo, no tal vez no más sonoliento, pero menos agitado, menos tendencia a la violencia, que a lo mejor puede prestarse a una titulación mañana-noche, sobre todo cuando la titulación se hace de manera intrahospitalaria y no ambulatoria. Entonces, a propósito de la titulación ambulatoria, pues siempre descartar una causa de respuesta inadecuada, la no adherencia. A veces puede ser común, estoy checando, monitoreando niveles séricos, estoy observando, no hay respuesta, ¿por qué no hay respuesta? Bueno, muy bobo, pero realmente a veces el problema es que el paciente no está adherido o su red de apoyo no está facilitando, ayudando en el tema de la adherencia. Insisto, no hay un absoluto, pero estimaciones semanales, más o menos un target aproximado que debemos alcanzar al término de cada semana es semana 1, 50 miligramos, semana 2, 100, semana 3, 150, semana 4, 200 miligramos. Muy sencillo, durante las primeras semanas de inicio. Entonces, eso nos puede como ayudar a guiar un poquito, pero repito, no hay como un modelo específico. Hay modelos igual que pueden checar justamente en el toolkit que estoy mencionando, el UNC Center, que básicamente son como estimaciones como que nos pueden ayudar Sale algo de Saúl Gualderrama o algo así, Guadarrama. a ver, perdón, ¿alguien me escuchan? Doctor, te escuchamos. Por favor, Ya, perdón, sí. apoyo para quienes no estén exponiendo puedan apagar su micrófono. Gracias. Bueno, entonces seguimos. Más tips. ¿Qué pasa si el paciente olvida una dosis? Complica un poquito el asunto, bien importante la adherencia. Primera semana, a favor de reiniciar, ni modo, nos damos otra vez de regreso. Ya más de 7 días, lo idóneo sería reiniciar a 25 miligramos. Eh, igual, dentro de esos toolkits hay como guías como específicas de qué hacer y más de 100 tienes que reiniciar así, ir titrando 25 miligramos lentamente, pero lo idóneo es que esto no ocurra básicamente. Entonces, de ahí que la persecución tiene que ir más bien dirigida a la importancia de no pasarnos con las dosis de los medicamentos. Más tips, evitar el uso de anticolinérgicos.
siempre que sea posible. Si no es posible, bueno, hay que tratar de reducir riesgos, incluyendo antibióticos fenotiacinas o de baja potencia de primera generación, otros atípicos, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas, que van a posiblemente empeorar el riesgo anticolinérgico del paciente. Paciente que esté sintomático, sea ambulatorio o sea intrahospitalario, pues se puede considerar la agregación de otro antipsicótico. Recordemos que a nivel motor, por lo menos, el riesgo no va a ser tan alto para disminuir la carga sintomática, en especial si el paciente se encuentra sin otro medicamento en ese momento, aunque tampoco estoy fomentando la adhesión de un segundo medicamento a largo plazo, por los riesgos inherentes metabólicos y todos los demás que ya hemos precisado. Y respecto a los niveles de clozapina, algunos tips muy prácticos es que se pueden considerar solicitar a partir de que comenzamos ya con una dosis de 100 a 200 miligramos. Y de pronto una pregunta puede ser por parte de la familia, el paciente, si me voy a picar, si hoy me toca picarme para hacerme los estudios de laboratorio, me tomo el medicamento antes o después. Idóneamente, el estudio debe hacerse antes de la toma del medicamento. Entonces, bueno, va al estudio, va al laboratorio, 7 de la mañana, se hace los estudios y ya llegando a casa se toma el medicamento. Idóneo también buscar mantenerse dentro del rango de 350 a 600, que sería como el target que quiero que recuerden, y el target sugerido por parte de la American Society y de la Asociación Alemana también. En el cual vamos a encontrar una respuesta. Menos de 350, nanogramos por mililitros en sangre, no es probable que haya una respuesta. Pero puede ser que pacientes se sobrepasen como este umbral de 600 y se ha demostrado en la literatura ampliamente que incluso escalar, entre comillas, no la dosis, sino escalar los niveles séricos hasta 1000 puede ser también, puede considerarse en pacientes no respondedores, de acuerdo con este estudio de YADA del 2021. Niveles arriba de 1000 ya no va a ser sugerible y es poco probable que pacientes vayan a responder con esos niveles en sangre. Y dentro de todo eso es imperativo considerar si el paciente es fumador o no por la inducción enzimática potente sobre CYP1A2, que bueno, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y también, nuevamente, inhibidores enzimáticos también fuertes pueden aumentar también los niveles de clozapina, también considerar nuevamente eso, que ya mencionamos al inicio. El estatuto de fumador va a ser tan importante que es tomado en cuenta en todos los esquemas de titulación, tanto que no fumadores van a alcanzar niveles de clozapina 50% mayores que fumadores a cualquier dosis. Aproximadamente entonces podemos pensar que un hombre fumador va a requerir una dosis del doble que una mujer no fumadora. Entonces esto vuelve muy, muy importante el estado de fumador. Pero entonces complica un poquito más desde el inicio poder decir, bueno, entonces, ¿cuánto voy a requerir? ¿Cuánto va a tener más o menos niveles en sangre de mi paciente? Para eso hay modelos, algoritmos predictivos que no reemplazan el juicio clínico, pero que, bueno, han comenzado a cimentar. Uno de ellos, bueno, está aquí, es Serious Mental Illness Advisor.org. Close-up in Dose Planner, que es una herramienta que básicamente uno va metiendo ahí las variables, va metiendo si el paciente fuma, no fuma, sexo, masculino, femenino, peso, cuánto, edad, cuánto, dosis actual de clozapina, cuánto, y nos da más o menos un estimado aproximado de cuánto tendrían que ser los niveles en sangre sin requisitarlos del paciente en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo recomiendo ampliamente. Si lo queremos quitar, si queremos quitar el medicamento, igualmente una reducción debe ser progresiva y lenta. Toma más de 100 miligramos, reducción de 100 miligramos por semana, llegamos a 100 y comenzamos a reducir 25 miligramos por semana hasta suspender completamente. Toma menos de 100 miligramos, lo mismo, 105 miligramos cada semana hasta suspender. Por el escenario que sea, efectos adversos significativos o realmente el paciente no puede acceder a él, costearlo, etcétera. Bueno, si queremos retirarlo. Entonces, estrategias terapéuticas de resolución. La primera barrera va a ser el reto de ofrecer el fármaco a los pacientes candidatos. Luego, entonces, esto obedece a una necesidad de una reflexión inicial para nosotros. ¿Realmente es un buen medicamento para mi paciente frente a los posibles escenarios adversos y requisitos de seguimiento? Y es fundamental hacernos ese balance crítico de beneficios, riesgos, alternativas esperadas dentro de la cabeza para poder decir, bueno, sí se puede beneficiar o no se puede beneficiar. La sugerencia para conducir una apertura a la conversación de este estudio de Kane, otro de los grandes estudiosos de clozapina en los últimos años,
How to Make an Effective Offer of Clozapine. Muy interesante y lo voy a leer. Ahora que hemos probado al menos 2 medicamentos con menos beneficio del esperado, me gustaría hablarle, señor Don Fulanito, sobre un medicamento que está indicado para este tipo de situaciones, que es la clozapina. Este fármaco ayuda, subrayo ahí como algunos puntos que son importantes como reforzar positivamente con el paciente, ayuda al menos a un tercio de personas que no responden a otros medicamentos, posiblemente a más. Mientras que probar otros antipsicóticos solamente va a ayudar a un alrededor del 5% de personas. Para algunos pacientes la respuesta puede cambiarles la vida, subrayar los reforzadores positivos. Puede tener efectos adversos que requieren seguimiento, pero para la mayoría de personas los beneficios superan los efectos secundarios. Este puede ser su caso o no, debería juzgarlo esto por usted mismo. Hasta la fecha, la única forma de saberlo es realizar una prueba del medicamento que normalmente dura aproximadamente por 12 semanas, 3 meses. ¿Le gustaría saber más? No creo que es un buen modelo de apertura de conversación para poder introducir este medicamento. Y también puede haber ciertas respuestas. Oiga, pero es que no quiero sacarme sangre. Escuché que tiene muchos efectos adversos. Bueno, igual hay algunas posibles viñetas clínicas que igual son interesantes. Sí, tener que realizar muestras de sangre periódicas puede ser una molestia, pero con el paso del tiempo se van a ir espaciando y a medida que te sientas mejor o que se sienta mejor, podrás darse cuenta de que vale la pena. No obstante, y dejar como esta puerta abierta, si siente que no es así, siempre se puede cambiar a otro medicamento. Sí, clozapina puede tener el potencial de generar efectos adversos, eso no significa, no tenemos la certeza de que tú los vayas a desarrollar, pero podemos trabajar colaborativamente para reducir esas molestias si se llegan a presentar. Si pese a lo anterior, los efectos secundarios pueden ser muy problemáticos, siempre hay la opción de cambiar a otro medicamento. Entonces, abandonemos como ese modelo paternalista de sí, tienes que hacerlo porque sí, y vamos a tratar como de hacer mancuerna con el paciente, importantísimo. Y llegamos a la parte escabrosa, los warnings. No voy a hablar de la parte metabólica, no tanto porque no esté dentro de los warnings, sino porque quería justamente enfocarme en esto, enfocarme en los black box warnings de la FDA, pero enfocarnos en las cosas que normalmente como clínicos, como psiquiatras, no enfrentamos directamente. La neutropenia severa, la epilepsia, la miocarditis, la ortostasis y bueno, no voy a hablar del quinto, pero es el incremento de mortalidad en adultos mayores con demencia. Está prácticamente para todos los antipsicóticos y no solamente clozapina. Por esa misma razón, no vamos a hablar de eso. Pero bueno, respecto a la neutropenia severa, no voy a mencionar signos y síntomas porque son demasiado inespecíficos, pero dolor de garganta, tos de reciente aparición, fiebre, escalofríos, etcétera, pueden ayudarnos a pensar, híjole, a lo mejor y el paciente puede estar experimentando una neutropenia hasta que no lo podamos corroborar, pues no hay manera, entonces hay que de todas maneras checarlo en sangre. Tomar en cuenta que hay una neutropenia benigna crónica, por la importancia de la basal, y que mencionaba al inicio, es una basal menor de 1500, un conteo total de menos de 1500, en ausencia de factores precipitantes de los que hablaremos en un momento, pues tendría que hacernos pensar que a lo mejor y la población sea una neutropenia benigna étnica o crónica, no hay un problema, pero se sugiere consultar con hematología a fin de descartar otras condiciones. Neutrófilos, si los encontramos entre 1500 a 1000, tras el inicio, o sea, ya documentamos que el conteo total era, vamos a decir, de 1800, 2000, y de repente iniciamos el medicamento y como estamos con estas VH seriadas, nos damos cuenta de que, bueno, ya habiendo reiniciado, estamos encontrando menos de 1500. Se sugiere que el monitoreo sea cada tercer día hasta que nuevamente el conteo total incremente a más de 1500. De repente hay es menor a 1000, entonces en ese momento se sugiere la monitoreo, la colaboración por parte de hematología, valorar la suspensión. Menos de 500 va a ser muy raro, pero de ocurrir suspensión total, favor de no reiniciar y consultar con hematología. En todos los casos realmente es altamente sugerible hacer como el trabajo colaborativo con un buen hematólogo. La incidencia general de neutropenia va a ser de 3.8% en pacientes que inician con clozapina y de 0.9% para neutropenia severa, y la tasa de letalidad va a ser de 2%. Y el pico de incidencia en ese estudio reciente de Rubio 2024, que es una corte, si no me equivoco, finlandesa de casos y controles, básicamente, tras el inicio del medicamento fue un radio de 36 a menos de 6 meses y de 4.3
a 54 meses. Baja considerablemente. El pico de incidencia va a ser más alto primeros meses tras inicio del medicamento. Pero todo esto, ¿por qué ocurre? Toxicidad medular, mecanismos inmunológicos, la apuesta va sobre esto último, sobre lo segundo más recientemente, pero en realidad algo como muy específico que nos explique por qué. A día de hoy específicamente no se sabe con 100% de certeza. ¿Cuáles son las condiciones que pueden relacionarse a neutropenia severa? Infecciones, ciertos fármacos, algunos de los incluso que utilizamos cotidianamente como valproato, carbamazepina, antipsicóticos pueden también generar neutropenia. Trastornos hematológicos, alteraciones metabólicas, condiciones autoinmunes, cáncer, pueden ser responsables de una neutropenia severa, de ahí la necesidad del trabajo colaborativo interdisciplinario. Y para incrementar la cuenta total de neutrófilos, hay algunas estrategias. Lo sugerible en el libro de Clozapin Handbook, básicamente es considerar el inicio de estos medicamentos nuevamente en colaboración mutua con hematología, carbonato de litio y el factor estimulante de colonias de granulocitos, que es el filgrastim, son utilizados comúnmente, pero también pueden tener ciertas precauciones. Filgrastim puede estar asociado con potenciales efectos adversos serios en sitio de administración, discrasias sanguíneas de varios tipos, síndrome de distrés respiratorio agudo, entre otras cosas. Y el carbonato de litio, bueno, creo que es la contraparte de la balanza de clozapina. Es probablemente el otro medicamento del cual casi no se habla, a pesar de que se debería de hablar mucho, que casi no se utiliza porque, bueno, finalmente hay todo un mundo detrás del carbonato de litio, tanto como hay un mundo detrás de la clozapina, ¿no? Pero bueno, efectos, va a ser dosis dependiente en rangos séricos de 0.3 a 1 de miliequivalentes, y tomar en cuenta que altos niveles pueden ocasionar, además de toda la toxicidad que conocemos de litio, toxicidad también a nivel medular. La teoría básicamente es que va a incrementar la producción del factor estimulante de colonias de granulocitos y directamente estimula la proliferación de células madre pluripotenciales. Respecto a las crisis epilépticas, algunos puntos clave es que estas van a ser más comunes durante la fase inicial de titulación, como todo lo que ya hemos comentado ahorita, reforzando otra vez la importancia de la lenta titulación. La tasa de crisis va a ser más elevada en comparación con antipsicóticos de primera y segunda generación. Va a ser de 0.18 en comparación con otros que son 0.03, 0.05, igual en ese estudio de Droschky de 2019. Y cuándo sospechar si los niveles séricos exceden los 500, si el electro muestra actividad epileptiforme, si obviamente ocurren las crisis, se pueden percibir, visibilizar las crisis, si hay dificultades en lenguaje o las mioclonías, que específicamente, bueno, no específicamente, pero van a ser altos predictores de crisis, o si hay uso concurrente con otros medicamentos que vayan a disminuir el umbral epiléptico o directamente epileptogénicos. Para este escenario, anticrisis de elección va a ser valproato en primer lugar, seguido de la motrigina. Pero fundamentalmente vamos a hablar de valproato. En cuanto a la miocarditis, algunos puntos clave es que las troponinas van a incrementar durante las primeras 4 semanas, igual que PCR, de ahí la idoneidad de estar midiendo cercanamente estos marcadores inflamatorios las primeras semanas, igual esto reforzado también en el estudio de Sanders. A nivel epidemiología, estimaciones generales rondan entre el 2 a 3%. ¿Qué hago? Igual que con hemato, suspender el tratamiento y consultar directamente con un buen cardiólogo. Hay que tener cuidado con el rechallenge. Hay reportes mixtos en literatura. Algunos dicen algunos casos exitosos, algunos casos fallidos, igual que con neutropenia severa. De modo que el balance riesgo-beneficio aquí debe de ser considerado y idóneamente consensuado de manera mutua, tanto con paciente, familiares y con otros médicos especialistas. Aunque en términos generales no se aconseja el rechallenge, el volver a reinstalarlo. Características clínicas, pues hay que tomar en cuenta que son varias, aunque realmente no son específicas, por eso tampoco me meto en esto, pero bueno, lo más común es que haya disnea, taquipnea, dolor abdominal, palpitaciones, insisto, poco específicas. En cuanto a la cialorrea que mencionábamos, resultante de este agonismo muscarínico, colinérgico, bueno, es importante mencionar que es un efecto paradójico porque también va a ser bastante común y más común tal vez hasta en 53% de los casos que haya resequedad de boca. Pero bueno, tomando en cuenta la cialorrea, puede ser incapacitante, puede mermar la calidad de vida porque lejos de la parte solamente estética de mira, el paciente está con la saliva aquí. Bueno, aparte de que eso genera un estigma social y contribuye a un impacto sobre la autoestima,
puede generar también riesgo de neumonía por aspiración, riesgo de insomnio, inflamación dolorosa de glándulas salivales, halitosis, irritación de la piel y, bueno, más cosas, ¿no? Entonces, reacciones que evidentemente van a comprometer la adherencia. El tratamiento básicamente tiene que ir intencionadamente dirigido a, se puede reducir la dosis, se hace. Se puede usar almohadas, también colocas. Derivados tipo benzamidas, antihistamínicos, antimuscarínicos, doxepina, vaya, o sea, son como hay muchos trials con base en muchos medicamentos. Subrayo ahí las benzamidas, sobre todo la metoclopramida oral, la sulpirida, la misulprida, bueno, han demostrado un poquito más de efectividad. Es un algoritmo que pertenece la información es de un metaanálisis, análisis sistémico reciente, pero el algoritmo que viene a la izquierda pertenece a las guías de práctica clínica físicas de los Practice Guidelines de Matsky. Y luego hablamos también de la hipotensión ortostática o de la ortostasis, que es la caída súbita de más de 20 milímetros de mercurio de TA sistólica o más de 10 milímetros de mercurio en TA diastólica tras levantarse, incorporarse, a menudo con una taquicardia compensatoria. Antipsicóticos de baja potencia, sobre todo usábamos mucho antes la levodopa, medicamentos usados en hiperplasia próstica benigna como prazosin y antihipertensivos pueden contribuir a un mayor riesgo de hipotensión. Entonces, bueno, tomar en cuenta eso y especial precaución con antipsicóticos en un fuerte antagonismo alfa-1 adrenérgico. Y con respecto a constipación, la hipomotilidad inducida por clozapina va a ocurrir hasta en un 50 a 80% de pacientes, llevando en un escenario más reducido de 0.6% de pacientes, una reducción muy significativa, de hecho, a complicaciones serias como ilio, obstrucción intestinal e isquemia intestinal, y una mortalidad estimada de 0.1%. Algunas de las recomendaciones no farmacológicas, obviamente, incrementar la ingesta de fibra, de agua, la dosis reducción siempre que se puede, el retiro de anticolinérgicos que pueden también perpetuar o permear negativamente mayor constipación. Y dentro de las recomendaciones farmacológicas, el docusato sódico, 100 miligramos cada 12 horas, que es un ablandador de heces y que tenemos disponible en nuestro país, o los genócidos, bueno, son básicamente algunas de las medidas que se van a recomendar. Igual esto idóneamente con un algoritmo luego de ir, vamos viendo y no funcionó, sigue, ok, continúa, vamos así hacia este punto, ¿no? El SENA, los genócidos. No se recomienda el silimplantago, de hecho puede empeorar la constipación, ni suplementos de fibra. Entonces, idóneamente nos quedamos con esta idea, docussato de sodio y genócidos. Hablemos también del síndrome de abstinencia clozapina y el rebote colinígeno que puede haber por consecuencia, luego de súbitamente retirar el medicamento, puede generar desde alteraciones leves como alteraciones en el sueño hasta cuadros muy severos que sí están documentados en reportes de casos como delirium o catatonía. Confusión, bueno, y otros efectos moderados. Pero particular interés es la catatonía que ahorita veremos y si ocurre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la prevención siempre es el mejor método, como ya expliqué a priori, es una titulación progresiva, lenta y fomentar una buena adherencia. Pero cuando ocurre, el manejo farmacológico idóneo es con el uso de anticolinérgicos para justamente mediar este desbalance o esta desregulación colinérgica. 50 miligramos de clozapina aproximadamente van a equivaler a 1 miligramo de benztropina, 2.5 de texfenidilo y 25 de difenhidramina, así que más o menos eso tiene que orientarnos a cuánto estaba tomando el paciente de medicamento previo a esto para qué podemos incorporar. No hay benztropina en nuestro país, pero sí trexifenidilo, sí difenhidramina. Iniciar las primeras 24 horas tras suspensión abrupta de clozapina puede disminuir la severidad de los síntomas o puede incluso abatirlos completamente. Y respecto a la catatonía, bueno, hay catatonía debido a abstinencia de clozapina, que ocurre justamente por estas adaptaciones del receptor GABA por el uso prolongado y la descontinuación abrupta, y puede ocurrir varios días después de la suspensión del agente desde dosis que van de 150 miligramos de clozapina hasta 550 miligramos. Y lo más útil es, ¿qué hago? Se ocurrió porque hubo un retiro, reiniciamos clozapina. Muy bobo, muy tonto, pero bueno, finalmente es lo que tiene que hacerse. Y también la TEC ha demostrado ser efectiva. Las benzodiazepinas, contrario a esto, no han resultado tan efectivas para la catatonía debido a abstinencia por clozapina. Muy efectivas en muchos otros escenarios, pero tal vez en este no tanto. Catatonía leve también esquizofrenia, un parámetro igual importante tomar en cuenta, que es un escenario clínico que ha cobrado relevancia recientemente. Igual, clozapina puede ser mucho más útil
que benzodiazepinas, sobre todo para ese escenario de pacientes. Que de hecho, bueno, justamente estábamos a propósito hablando de un caso intrahospitalario con un paciente con posible catatonía debido a esquizofrenia leve. Ahora, puntos clave. El perfil general del fármaco, entonces hay que prestar atención a las influencias ambientales, fuma, no fuma, a las interaccionales y a las genéticas. Entonces, es un medicamento que tiene alta afinidad por varios receptores, es un medicamento que exige un screening periódico, que es básicamente de pronto el punto más difícil de abordar con los pacientes, pero que realmente en la praxis diaria, ya que lo están haciendo de manera cotidiana, es como, ah, sí, ya me toca, o sí, ok, sí, o sea, ya se vuelve un poquito más fácil conforme pasa el tiempo. Y es un medicamento que obedece también a la necesidad de monitoreo de niveles séricos para poder predecir una respuesta también y para poder guiar la toma de decisión de titulación del medicamento. Idóneamente, pues nos quedamos con dosis relativamente bajas, siempre que se puede, pero siempre que no se puede, pues hay que incrementar la dosis. Otros puntos clave de todo esto es que la polifarmacia tiene riesgos, que el medicamento disminuye el número de hospitalizaciones, que disminuye costos globales al sistema de salud, que reduce la discontinuación, que genera una potencial mejora cognitiva y en el funcionamiento global y que, ya lo dije desde el inicio, la eficacia a nivel clínico superior está claramente demostrada. Debe de iniciarse clozapina después de 2 ensayos terapéuticos fallidos con otros antipsicóticos y los efectos secundarios, metabólicos, otros pueden ser monitoreados, atenuados. El riesgo de efectos neurológicos va a ser bajo y sí nos va a generar una disminución importante en agresividad y en suicidabilidad. Y con eso termino la presentación y abro como espacio final para comentarios, inquietudes, dudas, aclaraciones, reclamos, etcétera. Doctor César Fuentes, muchas gracias por esta excelente presentación. Y como bien ha mencionado, es momento de poder escuchar. Ahora sí, abran micrófonos, por favor. Quienes deseen participar, hacerle alguna pregunta al doctor César Fuentes sobre este tema que suma a los contenidos que se han realizado durante el Congreso FIMS de Salud Mental 2024 sobre fundamentos de la salud mental y tratamientos psíquicos, y que bueno, esto resulta como parte de estos tratamientos que estuvimos también revisando durante este congreso. ¿Alguien quisiera preguntar algo o escribirla y con todo gusto la podemos leer? Por lo pronto, doctor, tenemos aquí en Fundación IMSS sí tenemos algunas preguntas que, como usted ha comentado, la gran mayoría de personas que hoy nos acompañan están en diferentes, bueno, el tercer nivel, sobre todo creo que es el mayor número público que tenemos el día de hoy, también médicos familiares, psicólogos, en mi caso como yo, psicoterapeuta, y bueno, como bien ha comentado, no todos tenemos como los mismos conocimientos. Medicamentos. Sin embargo, quisiera preguntarle, este medicamento, esto que usted ha comentado ahora, es un antipsicótico y solamente o lo van a ustedes a indicar en estados psicóticos. ¿Hay alguna otra psicopatología que implique el uso de medicamentos de esta naturaleza? Específicamente, perdón, Saúl, ¿estamos hablando de clozapina? ¿O cuando me dices medicamentos de esa naturaleza, te refieres a todos los antipsicóticos? No. Sé que hay los medicamentos, va a depender también de psicopatologías. Me refiero específicamente al tema de hoy. A clozapina solamente. Y como mencioné, justamente este es un medicamento cuya acción inicial o fundamentación inicial, indicación inicial, es para esquizofrenia resistente al tratamiento. No es un medicamento que se sugiera por todo el tema escabroso que vimos ahorita de efectos adversos, de monitoreo. De pronto puede como generar como mucho ruido y generar como mucha preocupación incluso al clínico más especializado. No es un medicamento que se sugiera de buenas a primeras como primera opción. Por eso se subraya ahí se hace el énfasis de que se prefiere para casos en donde ya hay evidencia de una resistencia al tratamiento.
Y bueno, finalmente en el mundo real eso es un poquito más difícil de medir, pero idóneamente cuando vemos que hay pacientes que ya han pasado por una veintena de medicamentos antipsicóticos, de fármacos, que tienen potencial de efectos secundarios múltiples, comienzan con polifarmacia, y bueno, es básicamente como el target idóneo para justamente ahí meter la clozapina. Pero aparte del escenario psicótico, como mencioné, hay algunas cositas de las que puede beneficiarse el paciente, como la polidipsia psicógena, por ejemplo, que bueno, es un tema aparte, pero la mayor parte de esos tópicos, como la agresividad, la suicidabilidad, se desprenden del espectro de trastornos psicóticos. Incluso el escenario de trastorno bipolar, especialmente la manía, bueno, puede generalmente presentarse o no con síntomas psicóticos. Entonces va muy de la mano como de este subgrupo como de pacientes que están pues con una pérdida del contacto con la realidad. Fundamentalmente, y para no confundir, quiero quedarme con eso. Mi respuesta sería específicamente para pacientes del trastorno del grupo incluido en DSM-5, TR, en CIE-11, de trastornos del espectro de psicóticos y del espectro de la esquizofrenia. Doctor, muchas gracias. Teníamos como varias inquietudes durante, incluso como esta expectativa sobre la conferencia que escucharíamos hoy, y especialmente era sobre las interacciones de los medicamentos. Y bueno, mencionó oportunamente esto. Sin embargo, no sé, y esto lo planteo así de manera muy general. Estas interacciones se dieron también con otros medicamentos que tienen que ver con trastornos psicoemocionales, pero, por ejemplo, pensando en algún diabetes, una persona con diabetes, cáncer, ¿hay alguna contraindicación también para estas patologías crónico-degenerativas? No, la diabetes y el cáncer no son contraindicaciones para la utilización de clozapina, pero la diabetes per se bueno, sitúa al paciente en un espectro de vulnerabilidad metabólica. Es un paciente que sabemos entonces que a menudo, más frecuente que no en nuestra población, suelen ser pacientes que van a estar con obesidad, con sobrepeso, dislipidemias y otras alteraciones metabólicas. Entonces, no es que clozapina sea una mala opción para ellos, pero sabemos que es un medicamento que puede aumentar los porcentajes de ciertas variables metabólicas, puede aumentar de peso. Entonces, si realmente es necesaria la utilización de clozapina en este escenario de pacientes, yo aconsejaría, aparte de precaución y un monitoreo, sobre todo metabólico de peso muy preciso, el sí o sí, no queda realmente como sugerencia, sino es más como una indicación, el fomentar cambios en el estilo de vida, sobre todo el ejercicio físico y la dieta. Sí, y bueno, ya vimos algunas otras, lo voy a llamar así, factores de riesgo para también no una adherencia adecuada al tratamiento e incluso del propio medicamento en esta interacción en el organismo con el consumo de tabaco. Y me imagino que al igual que Ujú, muchas otras, con el alcohol, que es algo, ujú. que es una realidad que constantemente ustedes como médicos se enfrentan cuando están ustedes en un tratamiento con un paciente. Ya también lo mencionó sobre la red de apoyo, que también sabemos que hay muchos pacientes que están en abandono, especialmente aquellos que están con algún padecimiento psicótico, de esquizofrenia. Y bueno, son realidades que nos enfrentamos y que seguramente iremos también trabajando durante nuestros próximos espacios académicos. ¿Alguien más desea una intervención? Bueno, ya nos están saludando de Ciudad Juárez, Chihuahua, Veracruz Norte. Vemos a Ujú. médicos de primer nivel. ¿Usted qué tendría algún consejo, alguna sugerencia, recomendación respecto a la identificación o derivación de pacientes con estos rasgos que podrían estar perfilando a un diagnóstico de esquizofrenia? A los médicos familiares, algo que usted quisiera agregar para ellos. Sí, por supuesto. Ahorita Saúl, que mencionabas esta cuestión del tabaco, del alcohol, como también, y me quedé pensando, estaba viendo mi taza y me quedé pensando, bueno, en el café. Recordar también que la cafeína es un inductor moderado sobre CYP1 a 2, entonces
a lo mejor cuando hablamos de inducciones enzimáticas e inhibiciones enzimáticas, vamos a tipificarlos en severos, inductores potentes, moderados y leves. Y a lo mejor y inductores, inhibidores moderados, leves, puede que teóricamente no generen tanta problemática, pero también creo que es importante tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, igual creo que ahorita la mención con el café. Con respecto a la pregunta, sí, creo que finalmente, como lo dije reiteradamente ya en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas, suele ser que especialmente porque estábamos revisando el tema de urgencias psiquiátricas, de pronto en servicios de salud no mental, servicios de primer nivel, son los médicos de primer contacto, son los urgenciólogos, son los médicos familiares, quienes generalmente están ahí, están generalmente como en el campo de batalla, en la trinchera. Entonces, ellos representan también a menudo en un porcentaje nada despreciable de 80% de los casos, la puerta de entrada para muchos pacientes a un acceso a salud mental. Entonces, yo ahí lo que siempre aconsejo es tener como esta mente como abierta con respecto a lo que pudiera estar pasando con el paciente y este enfoque sobre todo en las variables clínicas. Tener en cuenta que un paciente que expresa de pronto ideación delirante, alucinaciones, que se encuentra con comportamientos erráticos, desorganizados, y que ya lleva un tiempo así, a lo mejor y sí podría ser un paciente con un probable diagnóstico de esquizofrenia. Y es importante tan solo eso, tener como claridad con respecto a la presentación de esos síntomas psicóticos, el parteaguas para ser referido oportunamente a un servicio de salud mental. Ya variables clínicas como mucho más especializadas que nos pueden hablar de una esquizofrenia resistente al tratamiento me implica a menudo ya a un paciente que ya ha sido situado sobre un esquema de titulación de medicamentos, que ya ha tenido varios ensayos terapéuticos. Entonces, a lo mejor y mi recomendación no permearía sobre ese grupo de pacientes, sino más sobre los pacientes que se presentan con sintomatología psicótica de reciente instalación. Y bueno, finalmente la invitación finalmente a volver, revisar el tema de esquizofrenia y psicosis en esos pacientes. Bien, doctor. Mire, si nos permite todavía unos minutos, aquí tenemos una pregunta de Evelyn Serna. Ujú. Comenta, nos ha mencionado que es un medicamento que se utiliza en la esquizofrenia cuando se ha mostrado resistencia a otros medicamentos. En su experiencia, ¿lo sugiere en algún grupo etario de manera específica? No, de hecho, no hay Eh, en cuanto a los consensos internacionales y guías y revisiones recientes, realmente que sugieran como que puede beneficiarse del uso de clozapina más un paciente de 20 a 25 años en comparación con un paciente de 30 a 49 años. No, realmente no hay algo tan específico como eso. Más bien aquí, más que el grupo etario, yo hablaría sobre lo que comenté en cuanto a la resistencia al medicamento. Evidentemente, pues si no se trata de que sea un paciente más grande, sino si es un paciente que ha tenido ya varios ensayos terapéuticos, resistencia a varios medicamentos y dejamos que esto progrese más y más tiempo, a lo mejor y puede ser un poquito más difícil la respuesta clínica que va a tener con clozapina en comparación a un paciente que inmediatamente lo detectamos y lo iniciamos oportunamente, ¿no? Pero no, tan grupo etario específicamente ahí, respondiendo a esa pregunta, no. Gracias, doctor. Tenemos también a Fernando López. Quisiera pedirle, doctor, si es posible que su pantalla deje de compartir para poderlo, Ah, correcto. para tener mayor Sí, contacto sí, sí. público. Y bueno, Ujú. Fernando López, muchas gracias por Ahí su... está, listo. ¿Qué tal, Doc? Buenos días. Fernando López, residente de cuarto año de siglo XXI, precisamente. Eh, la pregunta va dirigida al algoritmo diagnóstico. Sabemos que de repente aparece, de terapéutico, perdón, de repente aparece la terapia electroconvulsiva como último peldaño, ¿no? Para el tratamiento, hablando de esquizofrenia resistente al tratamiento.
pero me quedé pensando, son dos justo, clozapina y terapia electroconvulsiva, quizás sean dos de las, pues, tratamientos que más estigma tienen, uno por los efectos secundarios y por el desconocimiento o lo poco que se conoce hasta ahora, y la terapia electroconvulsiva, pues, por obvias razones, ¿no? Por lo aparatoso que resulta. Sin embargo, en el papel, creo que de repente la terapia electroconvulsiva suele tener menos efectos secundarios o menos efectos, al menos de los que se conocen, que clozapina. ¿Qué tan válido es ofrecerle al paciente la terapia electroconvulsiva como una opción terapéutica a la esquizofrenia resistente al tratamiento, antes incluso de clozapina, tomando en cuenta que de por sí ya hay una resistencia del paciente para iniciar el tratamiento con clozapina? Depende de muchas variables y dentro de esas variables, por ejemplo, yo preguntaría, contamos, el manejo está siendo ambulatorio, el manejo está siendo institucionalizado. He tenido la experiencia ya de dos pacientes a nivel ambulatorio, por ejemplo, que están en regiones, en lugares con pobre acceso a servicios de salud y que no se cuenta con, aparte que no son derechohabientes y que no se cuenta con la facilidad para poder adherirlos a una terapia electroconvulsiva. En este escenario, pues entonces clozapina podría ser más beneficioso con todo y los riesgos. Si es estamos en un lugar, en un ambiente que nos permite, nos posibilita la agregación de la terapia electroconvulsiva, yo sinceramente sí lo preferiría como una opción previa a la utilización de clozapina. En el Clozapine Handbook justamente hay un apartado que menciona sobre la utilización conjunta de clozapina con terapia electroconvulsiva y no son mutuamente excluyentes. Y ya pensaríamos en un paciente con esta ultra resistencia a esquizofrenia que se podría potencialmente beneficiar de ambos tratamientos y se puede hacer. O sea, ya tendríamos, sí, 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 se puede hacer. O sea, y estaríamos hablando de un paciente muy difícil de tratar, pero realmente la mayor parte de pacientes que nos llegan y que son esos pacientes que de pronto que conocemos a nivel intrahospitalario psiquiátrico que entran y salen del hospital y que bueno, esto representa a título personal creo más costo para la institución, más desgaste para la familia, más afectación para el paciente, más afectación para la sustancia gris del paciente y para su salud en general, ¿no? Entonces, yo creo que de pronto tenemos mucho miedo de utilizar estas opciones. Respondiendo a la pregunta, yo ofertaría, si la accesibilidad lo permite, primero terapia electroconvulsiva antes de clozapina por los riesgos, pero tampoco están peleadas una con la otra. Perfecto, Doc, muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu intervención, también doctor César. Bueno, la doctora Evelyn Serna también dice que muchas gracias, felicitaciones por esta magnífica ponencia. Saludos desde la Coordinación de Atención Oncológica. También nos pregunta Yolanda Borja, ¿sabemos que de qué forma integral farmacológica, terapia psicológica y ejercicio, alimentación? ¿Cuál ha sido la respuesta en los casos? Creo que también habló un poco sobre eso, no un poco, también lo mencionó en su presentación, pero quisiera agregar algo para esta pregunta. Es que la pregunta es un poquito ambigua, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta en estos casos? Yo pensaría que va orientada a cuál es la respuesta clínica sobre la psicosis. Bueno, desde luego que un paciente psicótico, un paciente que está sintomático, a lo mejor la terapia psicológica en ese momento, y todos quienes trabajamos dentro del área de salud mental, sabemos que si el paciente está fuera de la realidad, pues no va a ser un buen candidato a un abordaje psicoterapéutico en ese momento. Más bien, si consideramos la adhesión de un modelo psicoterapéutico, pues ocupacional o de que invite al retorno al funcionamiento social posterior a esta fase aguda, pues nos va a ayudar. Igualmente el ejercicio, la alimentación, una respuesta clínica específica sobre los síntomas psicóticos no la vamos a encontrar, sino que más bien va a ser bueno, o sea, no directamente, pero sí indirectamente nos va a llevar a un menor riesgo de inflamación. Y sabemos que la inflamación está permea básicamente en todas las áreas de la salud mental, tanto en depresión como en psicosis. Sabemos que más inflamación contribuye a mayor psicosis y hay un componente ahí de bidireccionalidad. Y sabemos que también más inflamación puede contribuir deleteriamente a mayor riesgo de complicaciones, sobre todo miocarditis durante las primeras semanas después del inicio del medicamento. Entonces,
Desde un punto de vista solo teórico conceptual, el ejercicio físico, la alimentación pueden disminuir la probabilidad de aparición de esos efectos secundarios y pueden teóricamente contribuir a esta respuesta clínica, pero no directamente porque sean estrategias no farmacológicas que disminuyan los síntomas psicóticos. Yo estaría muy mal si llegara un paciente a mi consulta psicótico en ese momento fuera de la realidad, desorganizado, alucinado, y le dijera, lo envío a ejercicio para reducir los síntomas psicóticos. Entonces, no una respuesta directa en ese sentido, más bien como parte de este abordaje multidisciplinario y complementario, holístico. Muy bien, doctor. Una pregunta más de la UMA 161, Ciudad de México. Dice sobre el seguimiento de los efectos secundarios en el primer nivel de atención y la presencia de Agranulocitosis. Por favor, sí. Pero, ¿cuál es la pregunta? Perdón. Es que ¿Cuál no hay sería, pregunta ahí, es un cuál sería planteamiento. sobre los seguimientos de estos efectos secundarios en el primer nivel? Me imagino que ustedes, tercer nivel, dan esta indicación, tienen este medicamento. Cuando ellos están en la unidad de medicina familiar, ¿cuál sería como ese seguimiento sobre esos efectos secundarios de los que también marcó en esta Ujú. conferencia? Pero no cambia, es lo mismo. Finalmente, el modelo secuenciado, el screening, cada cuánto se debe de hacer, lo que se debe de pedir, no cambia. Puede hacer que nos enfrentemos a más retos, más barreras, más obstáculos en cuanto sobre todo a los recursos que tenemos o a la capacidad para que el paciente pueda estar cada semana aplicándose, cada semana la obtención de resultados, pero lejos de estas barreras de acceso a los servicios y económicas, el modelo, el screening, el modelo secuencial, los tiempos no cambian, no son diferentes si es primer, segundo o tercer nivel. Y bueno, respecto al término de agranulocitosis, justamente lo que recomienda la literatura actual es abonar básicamente hacia un abandono el término propiamente, porque se ha evidenciado pues que no hay tanto como una disminución de granulocitos o una afectación de otras variables dentro de el conteo leucocitario completo, sino es más sobre la cuenta total de neutrófilos. Entonces, básicamente busca básicamente la solución por el término por neutropenia severa. Y ahí más bien hay otras variables, como por ejemplo plaquetopenia o eosinofilia, que nos pueden sugerir otras cosas. La eosinofilia puede ser típica de las primeras semanas cuando hay datos de miocarditis, por ejemplo, y la plaquetopenia igual lo mismo. Entonces son conceptos que pueden presentarse, discrasias sanguíneas que pueden presentarse, pero que no necesariamente están vinculadas a este riesgo común clásico de granulocitosis o de neutropenia. Ujú. Pero el modelo, respondiendo a la pregunta, es lo mismo, o sea, no es diferente. Muy bien, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para el doctor César? Estamos por concluir este espacio académico. Creo que ha sido demasiado claro, doctor Ploma, por lo menos quienes no tenemos esta disciplina médica, esta formación, pues le agradecemos mucho porque complementamos, ¿no? También comprendemos, voy a llamarlo así de manera muy empática, el trabajo que también ustedes hacen en el tema de salud mental, pero cómo es necesario también escuchar también la posibilidad de que en algunas situaciones y condiciones tendría que estar este acompañamiento también psicoterapéutico en ocasiones, y como bien sabe, hay ocasiones que sería incluso contraindicado, ¿no? En Así este es. sentido. Y bueno, pues agradecemos mucho su participación a nombre de quienes integramos esta Fundación IMSS, que como saben es una asociación civil sin fines de lucro. Por favor, síganos en redes sociales. Estamos sumamente agradecidos con el doctor César Fuentes por este conocimiento. Doctor, esperemos que pronto pueda participar nuevamente con nosotros y vernos enriquecidos con sus experiencias. Que tengan ustedes muy buen día y, doctor, lo dejamos. No sé si quiera dar un mensaje final a esta sesión. No, bueno, creo que en efecto todos los puntos ya han sido clarificados completamente y nuevamente pues también dar las gracias por la oportunidad de compartir un poquito de academia en este espacio, con total apertura para seguir participando más adelante.
Gracias, doctor. Y bueno, pues por lo pronto le invitamos a que esté también enterado de nuestras próximas acciones y a todos estar al pendiente de nuestro próximo Congreso FIM de Salud Mental que estaremos organizando para 2025 y con estas actividades como la que hoy hemos realizado con el doctor César. Nuevamente, muchas gracias a nombre de esta Fundación IMSS y que tengan buen día. Hasta pronto.